Martes 26 de marzo, Martes Santo, bienvenidos a esta retaguardia de Martes Santo, a vueltas un día más con la actualidad que tiene que ver con Cataluña, con los catalanes independentistas, con los catalanes que no lo son, que son la amplísima mayoría, y con una grandísima mayoría de españoles que, por un lado, adoramos a esa maravillosa tierra, y tengo ya un catalán en espera al que voy a saludar inmediatamente, en menos de 2 minutos. Digo, el resto de españoles que por un lado adoramos a esa maravillosa tierra y tenemos familia o tenemos amigos en Cataluña, pero por otro estamos francamente hasta las narices de que la política en España, desde hace ya demasiados años, gire únicamente y exclusivamente, o parezca girar en torno no a las necesidades de Cataluña, que, bueno, pues esto tendría muchísima lógica y muchísimo sentido, puesto que Cataluña es parte indisoluble del territorio nacional, a las necesidades, a los agravios inventados, a las quejas de unos fulanos que ni siquiera son independentistas en la mayor parte de los casos, mucho menos nacionalistas, sino que han convertido el nacionalismo y el independentismo en su modo de vida, porque solamente haciendo gala de unos agravios ficticios, de unos agravios inventados, pueden seguir justificando el robo y el latrocinio a las arcas públicas, a las arcas del Estado español, y aquí sí que empleo Estado español, y por tanto a todos los españoles. El debate político se sigue consumiendo entre si ahora que ya estamos en precampaña electoral para las catalanas, los señores de Esquerra están un poco más en la gestión y los de Junts en el soberanismo. Sabéis que esto de soberanismo es una soplapollez, con perdón, que se han inventado pues los señores que, digamos, practican o implementan ese metalenguaje, para no hablar directamente de independentismo o de golpismo, ¿no? Y estamos también hasta las narices de que el Partido Socialista se pase la vida, en vez de... Claro, pero es que estamos hablando del Partido Socialista. ¿Qué le vamos a pedir? Peras al olmo. En vez de dedicarse a gobernar, a hacer propuestas, no sé, se supone que es para lo que está esta gente, ¿no? Para mejorar la vida de las personas, para mejorar la vida de la sociedad española, para que, como ellos dicen, nadie se quede atrás, para afrontar las difíciles y cambiantes circunstancias del mundo en que vivimos, pues se pasen la vida hablando de lo suyo, que es lo de los señores independentistas catalanes, y en el caso, digo, de los portavoces socialistas, en los últimos tiempos, negando que vayan a poner en marcha o poner en práctica las exigencias, la última exigencia o la penúltima exigencia, cada 5 minutos una nueva, de los independentistas catalanes. Era patético ver o escuchar ayer a la chica esta que han bajado de Burgos, a la tal Peña, que es una portavoz nueva que tienen en el Partido Socialista, negar que vayan a poner en marcha o que vayan a permitir un referéndum porque es inconstitucional. O sea que lo van a poner en marcha ya, la semana que viene, dentro de un mes y medio. A esta gentuza ya sabéis que solamente cabe interpretarles en negativo. Por lo demás, es enternecedor también, bueno, pues esa apelación a la solidaridad, y aquí sí a respetar el espíritu y la letra de la Constitución que hacen ahora los señores independentistas y los señores golpistas, tanto Esquerra como Junts, diciendo que el cupo vasco es insolidario, que el concierto y que el convenio vasco y navarro, el sistema de cupo, es insolidario. Le escuchaba yo esta mañana a un analista político catalán próximo a las posiciones independentistas, y además el tipo, con su santísimo cuajo, pronunciaba la frase en su literalidad, que esto, claro, aquí o el café para todos o se rompe la baraja. Dices, pero coño, pero esta gentuza, los golpistas catalanes, digo gentuza, los golpistas catalanes, no llevan medio siglo precisamente haciendo gala de su diferencia y de que ellos son superiores al resto de las comunidades autónomas. España es un país de chiste. Claro, no me extraña que desde fuera, desde Francia, desde Alemania, desde Italia, desde Gran Bretaña, desde los Estados Unidos, desde cualquier lugar del mundo, nos miren y se rían de nosotros. Lo cual ya es triste, porque deberían de reírse de los inútiles que nos gobiernan, más preocupados por tapar sus casos de corrupción y los que tienen en la alcoba, y por seguir genuflexos ante las exigencias de los golpistas para seguir media hora más en la Moncloa antes que para gobernar.
Así estamos en este Martes Santo, en esta Semana Santa de finales de marzo de 2024. Don Mariano Gomá, presidente de Foro España Cívica, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando nuestros amigos recuperen este enlace. No sé si he empezado un poco enfadado, o ha dado esa impresión. Más que enfadado, yo te diría, Mariano, que hastiado. Cada día me harta, me cansa y me aburre más. Siempre lo mismo, Mariano. Pues sí, realmente lo que está pasando, bueno, a ver, no vamos a ponernos a analizar lo que pasa porque nos pondríamos a llorar a dúo, ¿no? Claro. Es decir, pero sí, efectivamente, es una lástima el que sea tan cansino, es una lástima que un país tan grande y tan importante como es España esté en estos momentos solamente con una foto fija en lo que los catalanes están diciendo, estamos reivindicando y tal. Y todo esto se ha convertido en un circo. En un circo en el que, como tú muy bien has dicho, hay contradicciones tremendas. Es decir, si los catalanes queremos independizarnos, ¿qué coño cupo necesitamos? Claro. Tendremos el nuestro. Claro. Es decir, tendremos nuestros presupuestos, tendremos nuestra balanza de pagos, que será cero, y ya está. Entonces, ¿para qué reivindicamos, por un lado, que el cupo vasco es injusto con Cataluña, cuando realmente lo que está Cataluña es pretendiendo la autodeterminación y marcharnos de España? Por tanto, es que hay cosas que no se entienden. Pero esto pertenece un poco al mundo del circo en el que estamos inmersos. Y sabes lo triste, yo también, mira que soy una persona, y todo el mundo que me conoce sabe que soy una persona optimista, soy una persona que estoy peleando porque este país salga adelante unido como siempre ha estado, y para que no tengamos este tipo de virus dentro, y estoy peleando por ello, y creo que no soy sospechoso de no hacerlo porque estoy en primera fila o en primera línea siempre, pero sin embargo me da pena el pensar que tengo que estar luchando no solamente por mi país, sino tengo que estar luchando para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, porque es que no se dan cuenta. Estamos en Semana Santa, bien, todo el mundo con el Domingo de Ramos, la Pascua, el no sé qué, la Mona, las procesiones y todo esto y tal, cuando en Europa y en el mundo cada vez estamos cayendo más bajo, cada vez se nos considera menos, cada vez somos un país de risa, y cada vez somos un país más despreciado y menospreciado, cuando antes este país era un país importante. Entonces, eso es una lástima porque volvemos a iniciarlo. Yo puedo ayudar en lo que pueda, en lo que personalmente pueda, pero si la gente, y cuando digo la gente, digo 47 millones de españoles, no damos un paso adelante, y no decimos basta de verdad, pues esto seguirá, y esta gente seguirán en su circo haciendo eso porque saben que tienen un público que come posiblemente palomitas mientras ve el circo, pero ahí están, ¿no? Entonces, esta gente son los payasos del circo que tienen un público que come palomitas. Y este es un poco el grave problema que en estos momentos hay en España, y esto es lo que por un lado entristece, aunque a mí ya a mi edad y un poco con mis callos bien asentados, tengo que decir que a mí no me van a convencer de esa tristeza, y voy a seguir trabajando para que España un día vuelva a ser lo que fue. Así es, Mariano. Ponme, perdonad porque aquí siempre estamos a muchísimas cosas a la vez. Ponme, Omar, el primer, ahí está, la primera miniatura que teníamos preparada. Vamos a ver, ahí podéis leer por España, enraizados, España y catalans, no veo bien porque a pesar de que me he puesto las gafas, lo tengo un poco lejos. Por España, pide a los presidentes de las comunidades autónomas que hagan una consulta ciudadana sobre la amnistía. Explícame exactamente en qué consiste este bonito cartel que me has pasado, Mariano.
Bueno, yo, vamos a ver, tengo que empezar, ahora te lo explico perfectamente, sin problemas, pero tengo que empezar poniendo las cosas en sus justos términos. Lo digo porque yo no quiero, ni tengo edad, ni necesito abusar de un protagonismo que no tengo. Todo esto viene de que Enraizados me llamó o me llamaron sus afiliados, vamos, su gente, su directiva, para decirme si España Cívica y el Foro España Cívica, que son las entidades que me honro en presidir, en fin, sostendrían esta iniciativa y se unirían a esta iniciativa. Y yo, como toda iniciativa que vaya por España, digo que sí, porque hay que estar en todo lo que podamos. Y me pareció que, bien, que todo es trabajar y hacer faena, como se dice en Cataluña, ¿no? Pero el que en toda España hubiera una iniciativa o una petición a las comunidades autónomas, que además muchas de ellas en estos momentos están del favor de la unidad y de la Constitución, que preguntaran a sus habitantes, ¿no? De una forma o de otra, da igual, no se trata de que haya referéndums en todas las comunidades autónomas, se trata de que se tome el pulso a lo que piensa la gente que vive en las otras comunidades autónomas españolas que existen y no son Cataluña. Entonces, yo lo asumí porque me pareció interesante, porque hay que seguir moviendo, hay que seguir dándole vueltas a que la gente sea consciente de lo que está pasando, y esta es una manera como otra, pero esta es una manera que me pareció limpia, me pareció positiva, me pareció que va a favor de las cosas y no en contra de nada, ¿no? Y dije que sí, que por supuesto contaran con mis plataformas. Otra cosa es que en algunos medios de comunicación se han hecho extensas referencias a esta campaña y me han puesto el protagonismo a mí, y me parece un poco injusto, ¿no? Es decir, una cosa es que a mí se me conozca pues porque yo ya soy un viejo rockero en estas lides, ¿no? Y entonces el que España Cívica y Foro España Cívica estén ahí no quiere decir que yo esté protagonizando nada, yo soy uno más. Lo único que ocurre es que muchos medios de comunicación, quizás al que más conocen es a mí, y entonces pues me han puesto, creo yo, un poco injustamente al frente de esta campaña. Es decir, estaré donde, como se dice, donde me ordenen que esté. Por tanto, si tengo que estar liderando, lo haré. Si tengo que estar en la retaguardia, estaré. Pero que es una campaña bonita, porque es una campaña positiva de que hagamos comulgar a toda la ciudadanía que vive en otras comunidades autónomas con lo que está pasando. Y esto, por un lado, tiene la componente pedagógica, para que la gente se dé verdaderamente cuenta de lo que está pasando y de lo que estamos pasando en este país, y por otra parte, pues tomar el pulso para que en un momento determinado se le pueda decir al Congreso de los Diputados o a la gente que están en estos momentos gobernándonos o desgobernándonos, que decirles, óigame, mire usted que el país no está por eso, que el país no está por ello y que las comunidades autónomas no están por ello. Y entonces eso es un toque de atención, uno más de los que estamos constantemente haciendo. Pero quiero poner verdaderamente, insistir, las cosas en su sitio. Yo agradezco muchísimo a los medios de comunicación que en esta campaña, quizás injustamente, me han puesto al frente, cuando es una campaña en la que a mí simplemente se me ha pedido de colaborar, y ahí estoy y ahí estaré. Pues queda meridianamente claro, Mariano, porque, bueno, yo te lo he puesto a ti porque lo habías pasado tú, pero queda también perfectamente situado cuál es tu papel y tu posición en esta iniciativa. Ponme el segundo pantallazo que tenemos preparado, Omar, que es un artículo del pasado día 22 en el debate en el diario de Villa y Turrubido, un artículo de Mariano Gomá, en primera línea,
Tabarnia, un soplo de aire fresco. Dice el bueno de Mariano, es casi imposible que no se produzcan desviaciones populistas, nacionalistas o violentas, pero su existencia jamás debiera condicionar la política de un país, como está pasando en España. Cuéntales, por si todavía hay algún amigo, algún espectador que no ha tenido oportunidad de leer ese artículo, que os recomiendo que recuperéis del día 22 del debate. Cuéntanos exactamente cuál es la tesis que sostienes en esa pieza, Mariano. Ese artículo sí es genuinamente y Ese es genuinamente mío. tuyo y además, si me lo permites, con un toque de humor muy fino, que es el que manejas y con el que me identifico, porque hablas mucho de Tabarnia, hablas de los premios que concedisteis hace poco, hablas del genial Boadella, todo en clave de humor, porque como siempre decimos, aquí ya nos tenemos que reír por no llorar, Mariano. Claro, es que yo creo que hay que ver las cosas siempre en positivo. Y Tabarnia, en fin, y los fundadores de Tabarnia, que no, yo estuve próximo, pero no estuve ahí, y tal, han hecho algo que a mí me parece interesante, y es hacer algo en positivo, algo con humor, mordaz, y muy crítico, pero con humor, con positivismo. Ya está bien del drama. El drama lo vamos a tener jueves, viernes santo con la muerte de Cristo, etcétera, ¿no? Es decir, pero en la vida cotidiana tenemos que actuar con humor. No quejándonos siempre, sino con cierto humor. Y Tabarnia es un ejemplo de que cuando hace cosas, que no es que haga muchas, pero porque tampoco tiene posibilidades, pero que cuando las hace y las hace bien, las hace bonitas, las hace positivas y las hace divertidas. Y como siempre, Albert Boadella, que es un hombre donde mordaz, donde los haya, empiezo más o menos explicando esa fiesta de Tabarnia que me pareció muy bien, y en la que estuve muy contento y había mucha gente conocida, de todos los ámbitos, sociales, políticos, económicos y tal, porque hay mucha gente en Cataluña, como antes has dicho, que estamos donde está Tabarnia, donde está la normalidad, donde está el humor y donde está una Cataluña con España. Entonces, Albert, como siempre, en fin, hago una referencia, ¿no?, a que alguien le preguntó, ¿no?, en un momento, alguien le preguntó, bueno, usted hizo la parodia teatral de Ubu President, vamos, dirigida, y la mofa de Jordi Pujol. Y entonces preguntó, ¿cuándo podemos esperar la de Sánchez? La mofa parodia de Sánchez. Y dijo, no, esto es imposible, porque en cualquier obra de teatro y en cualquier ensayo, cualquier parodia, tiene que haber personajes. Hay personajes que a lo mejor son malos y otros buenos, hay otros que hacen de malos y otros que hacen de buenos, pero es que en este caso es imposible, porque es que el señor Sánchez no es un personaje, no es nada, es cero. Y como ni siquiera adquiere la condición de personaje, pues no hay parodia que sirva, porque nos faltan personajes. Es decir, que ese fue el gran humor. Luego, pues lógicamente en el artículo aprovecho para pues volver a insistir en las calamidades que en estos momentos estamos teniendo, en las calamidades a los que nos está llevando toda esta especie de locura demencial de un presidente de gobierno y de una cuadrilla de estómagos agradecidos, que lo que están es llevando al país a una situación muy complicada en Europa, como también has dicho antes, de una situación muy complicada internamente, porque queriendo o sin querer lo que han hecho ha sido hacer renacer las dos Españas, hacer renacer el que en España nos sigamos o nos volvamos a mirar de reojo entre unos y otros, y esto es muy malo cuando en España habíamos conseguido tener un marco de convivencia interesante. Por supuesto que, como dice el encabezamiento que han escogido para el artículo, que siempre habrá populismos, y siempre lo ha habido. También en una época determinada estaban los guerrilleros de Cristo Rey y en otra época determinada estaban los no sé qué. Es decir, siempre ha habido extremismos, siempre ha habido gente que se ha situado fuera del escenario.
que se ha situado en los extremos del antitodo, ¿no? Es decir, de lo antisocial y en los extremos de lo anticonvivencial. Eso lo ha habido siempre y lo seguirá habiendo. El problema es que, como pasa también en otros muchos países del mundo, el problema es que estos grupúsculos, están marginados. Viven fuera del tema, están en el margen de la convivencia del país y aquí, sin embargo, están condicionando la vida del país, condicionando la vida de los 47 millones de personas. Y eso no solamente es algo surrealista, sino que es algo que puede entristecer mucho, porque lo que está pasando es que 47 millones de españoles estamos permitiendo que una cuadrilla de desbocados desaprensivos estén condicionando nuestra convivencia, nuestro progreso y nuestro futuro. Y eso es lo que realmente entristece. Pero ahí estamos y vamos a seguir peleando. Que hay que seguir dando la batalla. Mariano Gomá, como siempre, alto y claro, te agradezco muchísimo tu sencillez como representante de la sociedad civil, pero con un papel muy importante, liderando buena parte de esos movimientos de la sociedad civil para dar la contestación también a estos canallas, a estos insolidarios y a estas gentes que no sé si merecen tal calificativo, que a lo único que se dedican, porque viven de ello, vuelvo a repetir, again and again and again, precisamente viven de envenenar la convivencia entre los españoles y hacernos todo el daño que puedan, eso sí, pagando nosotros. Mariano Gomá, presidente de Foro España Cívica, te envío un abrazo, cuídate mucho y te deseo que pases unos días de Semana Santa lo más tranquilos posibles, o que nos dejen. Lo intentaré, yo lo intentaré y el día 1, que será el lunes, volveré al Tajo, como se dice en el mundo de la construcción y del trabajo de verdad. Volveré al Tajo y seguiremos trabajando y tal. Y muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de tener una voz en la televisión y que la gente vea y escuche lo que opinamos un grupo de gente, porque es muy importante que los medios de comunicación hagáis el trabajo que tú estás haciendo, que vosotros estáis haciendo, porque es la base. Sin comunicación lo único que hay es un clamor en el desierto y vosotros sois precisamente el altavoz para que ese desierto resuene, y eso es lo que es importante. Mariano Gomá, muchísimas gracias, te envío un abrazo. Don Mario Garcés San Agustín, bienvenido a Periodista Digital. Bueno, ¿cómo llevas la Semana Santa, Mario? Bien, semana de pasión, ¿no? La verdad es que se ha tranquilizado. Tú y yo somos pasionales. Somos pasionales, se ha tranquilizado un poco, lo cual es una manifestación más de cómo funciona la sociología política en este país, que 2 días o 3 días de desconexión política lo que hace es que al final la actualidad sea quién era el central de la selección española o la salida de Dani Alves de la cárcel, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Lo cual demuestra también con preocupación cómo se vive la política en España. Yo recuerdo una de las muchas cosas brillantes que yo le escuché hace muchos años a José María Aznar, no sé por qué me lo has traído a la cabeza, hablando de lo peligroso que era, tú trabajaste muchos años con Aznar en Moncloa, de lo peligroso que era que la reivindicación o la capitalización del sentimiento de pertenencia, de unidad nacional, se expresara solo a través, por ejemplo, de grandes victorias deportivas, ¿no? La gente solo sacaba las banderas de España a pasear sin ningún complejo, y cuanto más grandes mejor, cuando España ganaba cosas. Hubo una gran bandera, que fue la bandera del año 77, que fue la bandera de la verdadera reconciliación nacional, fue la bandera de la etapa constituyente. Y estaba escuchando a Mariano Gomá, efectivamente, no es que se haya recrudecido, que es verdad, esa especie de bicefalia de las dos Españas, esas dos Españas enfrentadas, de vencedores y vencidos, de una especie de resarcimiento retrospectivo necesario por parte de una de esas dos Españas, sino que lo que se ha hecho es reventar literalmente las costuras de aquel pacto fundamental, que era la única bandera posible. La bandera es una manifestación, es un símbolo, es una representación. Yo cuando veo por las calles de España, incluso fuera de España, alguna cruz de San Andrés o veo alguna bandera de España, la verdad es que pues, me siento orgulloso, ¿no? El problema es los que han hecho de la bandera
tanto la bandera española como de otras banderas, una especie de capital propio con el objetivo de romper, de apropiarse de ella y de romper lo que ha sido, como digo, las bases del fundamento del pacto constitucional, ¿no? Pero bueno, oye, bienvenidos a que ganemos competiciones, que Alcaraz y el pobre Nadal sigan ganando, que yo creo que es lo que nos interesa. Sí, tenemos de las glorias deportivas, como dice el himno del glorioso Real Madrid, con todo el cariño al resto de equipos madrileños y españoles. Ponme el primer pantallazo que tenemos por ahí, Omar. Yo quería hoy aprovechar, exprimir a Mario Garcés en su condición de inspector de finanzas del Estado, que es quien más sabe de esto, pero también en su condición de, y voy a decir, de político, no de político, porque político no se deja de ser nunca, pero antes hay que arrancar de unas mínimas premisas políticas, digo, antes de entrar en aspectos más técnicos, más fiscales. Empezamos a abrir boca, ¿no? Porque hoy toca hablar de Cataluña y prácticamente todo el programa. Ya lo lamento, no es ninguna novedad, pero es así. El PSOE niega estar negociando un referéndum, como dice Esquerra, y ahora después vamos a lo del cupo. Y lo ciñe a su pugna con Junts por ser el más independentista. Bueno, ponen la foto de la chica esta, la envío un abrazo, que nadie piense que es despectivo esta forma de referirme a ella, esta chica nueva que han bajado de Burgos. Al PSOE, Mario, perdóname, estoy todavía con el chip de Mariano Gomá, al PSOE siempre hay que interpretarlo en negativo, o sea, decían que no habría amnistía, hay amnistía, decían que la amnistía era constitucional, es inconstitucional, dicen que no va a haber referéndum, va a haber referéndum. Bueno, yo creo que hay que interpretarlo en tiempos, es decir, ahora viene un intervalo de campaña y pre-campaña electoral y ellos tienen que manejar los tiempos, porque saben que probablemente vayan a ganar en Cataluña, ellos están jugando a ganar. Y al jugar a ganar, ellos juegan bajo una condición de partido posibilista. ¿Qué quiero decir con esto? El Partido Socialista se presenta en Cataluña como un partido apaciguador, como un partido capaz de aglutinar esa especie de sentimiento regionalista fuerte que tiene Cataluña sin necesidad de romper con España. O lo que es lo mismo, ha avanzado hacia el nacionalismo. Es decir, es curioso cómo los partidos políticos van avanzando demoscópicamente en función de cuáles son sus necesidades sociológicas. Lo hacen prácticamente todos. Es decir, todos. Yo diría que salvo uno, que precisamente su esencialismo le está mermando votos. O sea que al final es una cuestión curiosísima, ¿no? Está claro. Porque Cataluña, al fin y al cabo, tiene una realidad sociológica propia, es verdad. Pero esa realidad sociológica propia no debe llevar ni a acomplejar a los partidos constitucionalistas, ni evidentemente a dar por bueno determinados postulados. Respecto a la posible negociación del Partido Socialista de Cataluña, vamos a decirlo claro, con las fuerzas independentistas, porque son fuerzas independentistas, sobre una posible autodeterminación. Yo tengo mi tesis, hace tiempo que la he expresado. Yo entendía que la negociación con Puigdemont, y entiendo que también con Esquerra, pero con sordina, se basaba en tres puntales, que eran la financiación, la amnistía y la autodeterminación. Respecto a la financiación, y vamos a hablar después de eso, hablaremos del cambio hacia el bilateralismo. ¿Y qué supone el cambio hacia el bilateralismo? Una vieja reivindicación catalana, por cierto, mejor dicho, del independentismo catalán, del nacionalismo catalán, que habrá que ver en qué condiciones se plantea. En segundo lugar, la autonomía. Yo hace tiempo expresé mi opinión de que la ley de autonomía, la ley de amnistía, se iba a aprobar. Se va a aprobar y además va a surtir efectos. Es verdad que se ha tensado mucho la cuerda y lo que sí me gustaría saber es si dentro de unos meses cierta anestesia social y política ha provocado cierto olvido de lo que realmente supone la aprobación de una ley de amnistía. Podríamos hablar un día tranquilamente de qué supondrá, si llega al caso, la derogación de la ley de amnistía o no. Sobre todo si es, perdona, no quiero interrumpirte porque siempre me parece absolutamente interesante y tú eres además persona a la que no se debe interrumpir porque engranas perfectamente el argumentario desde el principio hasta el final, pero yo me llevo preguntando porque escuchamos a muchos juristas, en los que no lo somos en los últimos meses, decir a Freixes, Teresa Freixes, que por cierto, la semana que viene o la otra ya os anuncio que la voy a tener aquí, que esto en la práctica es papel mojado, que no va a ser viable por aquello de las cuestiones prejudiciales, etc. Ver, es decir, que no sé de qué se ríen. Hay que dejar las cosas claras. Vamos a ver, si la ley de amnistía se aprueba, surtirá efectos jurídicos, y eso no tengo ninguna duda. Sánchez necesitaba tres condiciones para controlar políticamente este país. Sumar con las fuerzas disidentes, y lo consiguió en las elecciones del 23J, ser investido, lo consiguió, por tanto ya la única persona que puede convocar elecciones es él, o bien ser removido por una moción de censura, y tres, tener el control del Tribunal Constitucional, y lo tiene.
Bajo esas tres patas, lo demás ya forma parte del proceso de colonización, tanto sociológico como institucional. A partir de ahí, respecto a la ley de amnistía, se aprobará, surtirá efectos. Vamos a ver una escenificación de Puigdemont con Pachidemont, o sea, vamos a ver cómo negocian todos juntos. Puigdemont solamente podía optar entre ser héroe o mártir. Pero cuando una persona con ciertos desequilibrios emocionales y políticos intenta optar entre ser héroe o mártir, no le basta. Porque es que pueden ser las dos cosas incluso el mismo día. Ese es el problema en una cabeza como la de Puigdemont. Claro. Por lo tanto, si el Partido Socialista pensaba que se iba a negociar desde la racionalidad y desde la previsibilidad, tenía un problema porque no iba a ser así. ¿Qué pasa si en el futuro se deroga la ley de amnistía? Pues que Puigdemont no vuelve al exilio, ni va a ser procesado, porque una ley penal modificada por una ley más restrictiva en el futuro no tiene efectos retroactivos. Por consiguiente, el efecto perverso ya lo habrá conseguido. Correcto. Por eso es tan importante que descarrile rápidamente el proyecto y que no se llegara a aprobar nunca la ley de amnistía, cosa que, insisto, hay muy pocas probabilidades de que, lo siento mucho, de que no se apruebe. Y en tercer lugar, la autodeterminación. Vamos a ver. Para que haya un referéndum de autodeterminación con efectos jurídicos plenos, debería reformarse la Constitución española para dar cabida jurídica a ese tipo de figura. Hoy por hoy no se puede hacer, pero es que no tiene mayoría suficiente para reformar la Constitución del Partido Socialista y sus compañeros. Es necesario 2/3 partes del Congreso de los Diputados y eso evidentemente no lo suman. Por lo tanto, el bloque es total. Convocar elecciones y volver a tal, por si alguien no lo sabe. Imposible. O sea, esa situación es imposible. Dos, si en la mente audaz, que ahora mismo no se lo van a plantear explícitamente el Partido Socialista, quisieran hacer algo parecido, tendrían que probablemente plantear una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña para ir hacia una figura nueva que sería una especie de referéndum consultivo no determinante, ¿no? Es algo que llevan barajando hace tiempo, ¿no? No sería determinante, no sería determinante. Luego, si queréis, hablamos un poco de la comparación Cataluña-País Vasco, de cómo está el sentimiento independentista y cómo ha cambiado, y cómo la estrategia de Bildu ha sido radicalmente diferente a la de los nacionalistas catalanes. En tercer lugar, ¿qué es lo que van a hacer? Yo creo que es de libro, y ahora vamos a hablar de eso. Ellos van a intentar buscar, sin modificar la Constitución, ni el Estatuto de Autonomía de Cataluña, probablemente, un nuevo encaje desde el punto de vista institucional y económico-financiero. Eso pasa por una relación bilateral de Cataluña con el gobierno central, fundamentalmente en el modelo de financiación, en el modelo de relaciones hacendísticas y en lo que es la gestión de determinadas infraestructuras críticas. Esa va a ser la evolución. El tema es, ¿eso será suficiente para que el nacionalismo catalán de alguna manera culmine sus aspiraciones? Va a depender del grado de inteligencia, soberbia o insania del nacionalismo catalán. Altísimo. Que es muy alto, que es lo que tiene que estar todo el día luchando Pedro Sánchez y sus secuaces en Cataluña. Cómo intentar sofocar el fuego de esa llama permanente de la precipitación soberbia que tiene el nacionalismo catalán. Y yo en ese sentido no soy agorero, yo no puedo decir lo que va a ocurrir, pero desde luego que va a ser una zozobra constante, sí. Y ya digo que la vía va a ser buscar un nuevo modo de encaje desde el punto de vista del bilateralismo con España. A ver, me voy a poner el chaleco de o bien de un marciano que acabe de aterrizar en este planeta, o de alguien tranquilamente que bastante tenga con trabajar, con sacar a su familia adelante todos los días, que se sienta un rato delante de la televisión a ver si alguien le aclara algo de este maldito lío en el que estamos, y que se puede hacer preguntas que a lo mejor a alguien técnicamente muy preparado le pueden parecer simplistas, o no, manóntropo. Es decir, vamos a ver, estos tíos no quieren independizarse, estos tíos no quieren hacer rancho aparte. Entonces, ¿por qué diablos están peleando por la consecución para conseguir el 100% de los tributos? Es decir, un sistema como el concierto o el convenio vasco y navarro, un sistema de cupo, pero si se quieren ir de España, pero si ellos en teoría dicen que quieren ir un paso más allá. Mi no entender, el paisanaje medio puede no entender. Pues vamos a explicarlo y vamos a comparar País Vasco, Navarra y Cataluña. La Constitución española
fruto de algunas presiones del nacionalismo catalán constituyente, se introdujo una disposición adicional en la que se reconocía el concierto y el convenio para el País Vasco y para Navarra. ¿Qué es el concierto y qué es el convenio? Es un modelo de relación financiera entre el Estado y las dos comunidades autónomas en función del cual la mayoría de los tributos los recauda Navarra y las diputaciones forales vascas, y lo que hace con esa recaudación es pagar al Estado la parte de gastos que le corresponden por razón de las competencias que tiene el Estado en País Vasco y Navarra, que son esencialmente ejército, que son esencialmente justicia, defensa, que son esencialmente defensa y que es, por ejemplo, la monarquía. Esa es la realidad. ¿Por qué se mantuvo este privilegio en la Constitución? Primero, porque hubo presión nacionalista, y este es un privilegio que viene del apoyo que surtieron los vascos y los navarros durante las guerras carlistas y esto es curioso, a la familia borbónica una vez que se aprobaron los decretos de Nueva Planta. Esto a los gelchales, les llama así, ¿no? A los del PNV, a los que siguen al loco aquel, a Sabino Arana igual no les mola, pero esta es la realidad histórica. Pero es que el Partido Nacionalista Vasco, con el cual ya casi solo comparto que gane el Athletic Bilbao la Copa del Rey dentro de unos días, es, primero, que tienen privilegios porque fueron monárquicos. Y ahora mismo, por cierto, también es monárquica la Real Sociedad. La Real es monárquica porque se le atribuyó la condición de real, porque a lo mejor no lo saben tampoco. Cae, ¿no? Porque hay mucho Abertzale que va al campo de fútbol de la Real Sociedad. Claro. En segundo lugar, el Partido Nacionalista Vasco, y hablaremos otro día si queréis de eso, va a pactar seguramente con el Partido Socialista Obrero Español cuando ni es socialista, porque el Partido Nacionalista es todo menos socialista, cuando no es obrero y cuando no es español. ¿Qué hace el Partido Socialista Obrero Español? Pactando con el Partido Nacionalista Vasco, si no es porque hay una razón de conveniencia. Bueno, eso es así desde que Jáuregui ganó las elecciones, pero le dio vergüenza gobernar y le dio la lehendakaritza a los del PNV. Por cierto, recordar a los vascos que la Icurriña fue pintada por Sabino Arana en la cárcel. Esa es la realidad de que tiene una antigüedad de 100 años. Lo digo por si alguno se ha despistado. Dicho porque en sentido estricto no existía Euskadi, sino que existían las tres provincias vascas. A partir de ahí, vamos a ver, por también ver un poco el sentimiento indiciario nacionalista. En el País Vasco, solo un 10% de los vascos quieren la independencia. Mientras que en Cataluña está en torno al 40%. Esa es la realidad. Eso es lo que demuestra también los apoyos nacionalistas. ¿Qué ha pasado? Que el País Vasco se ha sentido cómodo con sus figuras, con el concierto y el convenio. O sea que al final aquí lo que importa es la pasta. Efectivamente, la pasta y para algunos las comisiones lícitas que se han llevado con la pasta que llevaba aparejada. Tanto rollo identitario y tanta chorrada para esto. Si os dais cuenta, no se ha pedido la independencia de una manera recalcitrante, ni siquiera por Bildu. Porque se han metabolizado en el poder, el terror se ha hecho institución. Y eso supone que cobren, ganen dinero y se sientan medianamente cómodos para lo cual el Partido Socialista viene a decir que esa especie de metabolización en el poder de Bildu es un triunfo también del Partido Socialista. No, es la mayor vergüenza y aberración que se ha producido que el terror se haya consolidado en las instituciones. Esa es la realidad. Cataluña quiere la independencia. Bueno, Cataluña, los nacionalistas catalanes, que son prácticamente el 45% ahora mismo, quieren la independencia. Bien, si tuvieran la independencia, tendrían que tener una hacienda propia. Claro. O sea, no romper el multilateralismo, sino que serían independientes. Una hacienda propia en Cataluña es insostenible. Hoy por hoy es absolutamente insostenible. Voy a contar alguna anécdota. Cuando yo era consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, asistí a algún consejo de política fiscal y financiera y el conseller de Hacienda de Cataluña nunca iba a las reuniones. ¿Y por qué nunca iba a las reuniones? Porque consideraba que él no se podía sentar en una mesa multilateral con el resto de comunidades autónomas. Ellos siempre han pretendido tener una relación bilateral. No sentarse con el consejero de Hacienda de Ceuta, no sentarse con el consejero de Hacienda de Madrid o de Aragón, porque consideran que son consejeros menores y que Cataluña está en una situación de superioridad. Si vamos, la pregunta es, ¿se puede ir hacia un modelo de concierto y convenio en el País Vasco, en Cataluña, sin reformar la Constitución? Como decía Aragonés el otro día, tampoco se podía la ley de amnistía y mírala cómo se va a aprobar y seguramente cómo se va a declarar constitucional. Yo considero que es inconstitucional, igual que la ley de amnistía, pero no descarto
que si se aprueba un nuevo modelo de financiación modificando la LOFCA, el Constitucional diga que es posible un modelo también de concierto sin reconocimiento constitucional para Cataluña. Eso supondría que tendrían la recaudación total de todo, que las prestaciones de los servicios las realizarían directamente ellos. Pero ojo, son independentistas, vamos a decir, medio pensionistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que van los sábados a hacer la compra a casa de sus padres, a la nevera de casa de papá, mientras de lunes a viernes viven a su aire. ¿Por qué? Porque primero no piden la ruptura a la unidad de caja de la Seguridad Social. Claro. Eso los vascos ya lo han hecho, que no lo han pedido. Los vascos nos ha fastidiado porque esa es deficitaria. Claro. Esa que se la coma la caja central del Estado español. Sí, pero ¿qué ha pedido el País Vasco? Yo estaba en el Congreso entonces. La gestión de la Seguridad Social, pero no la caja de la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? Claro. Que cuando haya una resolución y el pensionista vasco reciba la pensión, la recibirá en euskera y firmada por un funcionario o un director general, un consejero del gobierno vasco. Pero la paga la caja. Pero la paga la caja. Eso es lo que querrán los catalanes también. O, que es peor, lo que quieren los nacionalistas catalanes es romper la caja y que el gobierno central les pague una aparente deuda histórica. Una deuda histórica que hay quien cifra en 25.000 millones, hay otros que cifran en 40.000 y yo cifro en menos. Yo diría que Cataluña debe dinero al resto de España. ¿Y cómo se calcula, perdóname Mario, esto de la deuda histórica, que a mí me tiene hablando solo desde que yo estudiaba esto con 20 años? ¿Cómo se calcula la deuda histórica? Pues con diferentes metodologías, vamos. Es que, vamos a ver, los hacendistas catalanes del nacionalismo catalán han tirado de un modelo de cálculo de cuánto debería recibir Cataluña en función del modelo de financiación, en función de variables que a ellos les interesan, que son población esencialmente. Pero voy a decir una cosa, parte de esa población que permitió que Cataluña despegara venía de Aragón, de Extremadura, de Andalucía, de Castilla. ¿Por qué no hacemos el ajuste? De Galicia. ¿Por qué no hacemos el ajuste interterritorial de cuánto contribuyó el flujo migratorio durante el franquismo y el tardofranquismo y también durante la democracia? Claro. De población española que iba a Cataluña para desarrollar Cataluña. ¿Y eso qué es? Porque ese no es un modelo que se cuente en las balanzas fiscales. ¿Desde cuándo calculamos la deuda histórica? ¿Desde la Primera República? ¿Desde la Segunda República? ¿Desde la Tercera Guerra Carlista? ¿Sí? ¿O desde cuando me interese? Porque si es así, pues también la Corona de Aragón podría estar como Corona de Aragón, a la que pertenecía Cataluña, reivindicando también una deuda histórica por todos los gastos en los que incurrió como consecuencia de la expansión. Podríamos estar haciendo permanentemente cuentas, pero no les salen las cuentas. Entonces, ellos reclaman independencia en el extremo máximo. Y con la independencia, dame unos 40.000 millones de euros, que serían insuficientes, por eso les mantendría a lo mejor la sostenibilidad de su hacienda durante 10 años, no más. El resto tendría que buscar nuevas fórmulas. En segundo lugar, si no me dais la independencia fiscal, porque no voy a ser independiente, buscando un anclaje diferente. Y entonces lo que aspiran es a recaudar todos los tributos. Yo voy a contar una cosa, yo soy inspector de finanzas, yo aprobé hace bastantes años, ya en el año 92. La Caixa becaba a opositores catalanes para que trabajaran en Cataluña, en la inspección de la Hacienda Tributaria, la agencia tributaria entonces, todavía no se había montado la agencia tributaria, con el objetivo de que en un futuro se montara una hacienda pública. Y ya lo becaban los propios catalanes, porque querían tener gente catalana. Ya, claro. Y además yo tenía compañeros míos excepcionales que venían de las bases nacionalistas de Manresa, de Barcelona o de Tarragona. Esa era la realidad, con el objetivo de eso, de montar una hacienda que gestionara todos los tributos. Hay otra pregunta que puede hacerse cualquiera que tenga un dedo y medio y que le dé por pensar un minuto y medio seguido en esta cuestión. Cualquier ciudadano de la calle que no tenga necesariamente una excesiva formación técnica, pero que piense, vamos a ver, si estos tíos quieren al final, aunque no sepa muy bien qué es el cupo o el sistema de cupo, qué es el convenio, qué es el concierto, si estos tíos quieren recaudarlo todo para mejorar sus condiciones desde el punto de vista fiscal, es decir, por ende económico, esto solamente hay dos formas de hacerlo. O que el resto, lo que en términos fiscales se conoce, las comunidades de régimen común, pagan más, ¿es así? O no pagan más, pero entonces se les quita más o pierden. No hay otra forma. El modelo de financiación autonómica, pues yo sigo siendo secretario de Financiación Territorial del Partido Popular dentro de la Ejecutiva del Partido Popular, ¿no? Es un modelo basado en la solidaridad, claro. Que por cierto, como liberal que soy, la solidaridad no es entre territorios, como dice la Constitución alemana y la española, es entre individuos, igual que la igualdad. Recordamos que los impuestos los pagan los individuos, totalmente. Los paga Garcés, los paga Campano, totalmente. Los paga Omar García, no los pagan los territorios. Totalmente.
Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que dicen los nacionalistas catalanes? Nosotros nos quedamos todos los tributos, por tanto, aceptan el modelo tributario español, renta, sociedades, no residentes, IVA, impuestos especiales, las rentas aduaneras, todo. Pero no estamos dispuestos a contribuir a la solidaridad. Vamos a ver, la comunidad más solidaria ahora mismo, por razón del modelo tributario español, es Madrid. Prácticamente 2/3 de lo que se recauda en Madrid va destinado al resto de comunidades autónomas, porque la riqueza que genera Madrid y la tributación aparejada a esa riqueza no se queda solo en Madrid. Si nos quedáramos todo en Madrid, imaginaos cómo Madrid sería una cosa, vamos, pediríamos la independencia también de Madrid, vamos, no. Y aún así, en muchos aspectos es superavitaria, pero si fuera todavía más, como dice Mario Garcés, no sería Madrid, sería Singapur. Así es, seríamos claro. Una ciudad-estado. Sí, o seríamos la Florida de Europa, muy que vendría ricos. todo el mundo por aquí, Singapur, un clima maravilloso, claro. la Puerta de Alcalá llena de restaurantes de todo el mundo bulle y el Tito Berni da vueltas por ahí. O sea, esa es la realidad, no, esto es la España gloriosa del siglo XXI. Quedaríamos todos en Ramsés todas las noches. Sí, además Tito Berni se pondría ahí esperando y Pachi López también para hacer el selfie. Y cobraría entradas. Y cobrarían entradas. Sería como, en fin, como la muralla china ahora con Walt Disney. Esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, creo sinceramente que los nacionalistas catalanes van a buscar un encaje dentro de la Constitución basado en el bilateralismo, basado en la cesión de los impuestos. Y no descarto que Sánchez se lo conceda. Ahí sí. Ir hacia un modelo de independencia no lo veo de ninguna manera. Pero eso sí, y creo que con eso querrán satisfacer sus pretensiones en los próximos meses. Está meridianamente claro. Oye, ¿esto cómo puede...? Me gustaría seguir hablando con Mario Garcés de estas cuestiones, porque esto es que a mí me fastidia muchas veces, porque cuando tienes caliente al invitado, en el mejor sentido de la palabra, pero además cuando estás haciendo un desarrollo técnico, a mí se me ocurren 20 preguntas más que nos llevarían a hora y media, 2 horas de programa, pero me conformo con pedirle que nos prometa volver la semana que viene, a la vuelta de Semana Santa, y seguir hablando de esto. Dame simplemente una conclusión para cerrar de manera circular esta primera masterclass acerca no solamente del sistema tributario y la estructura fiscal del Estado español, sino lo que diablos piden esta gente. ¿Hasta qué punto o en qué medida puede el Partido Socialista? Yo sostengo la teoría de que este gobierno está acabado, pero esto es una cosa mía, muy personal. Alfonso también más o menos estamos en sintonía, y no muchos más, porque se extiende el pesimismo en nuestras filas y ya hay mucha gente, digo en las filas constitucionalistas, porque esta gente no lo son, que piensan que Sánchez va a ser eterno. Yo creo que le tenemos sobrevalorado. Pero, otros sí digo, tú decías que tiene a disposición, él tiene el botón nuclear de las elecciones, él tiene el Tribunal Constitucional y tal. Bueno, ese es otro debate, pero mientras rebus sic stantibus, mientras estos tíos sigan el poder, ¿hasta qué punto les van a dar lo que piden? ¿Y en cuánto tiempo? Yo creo sinceramente que el Partido Socialista ha tensado tanto las cuerdas que ahora mismo me sigue sorprendiendo que tengan una intención de voto de cerca de 7 millones de votantes. Esa es la realidad. Por lo tanto... Bueno, la encuesta de ayer, que amalgama para Voz Populi 161, el Partido Popular con 9.700.000 votos, 1,5 millones de votos más. El Partido Socialista perdería, me parece que son 5 o 6 puntos, caería de 121 a 109, 16... No, menos, de 121 a 109 son unos 12 escaños, pero mantiene, como dice Garcés, 7 millones de votos. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que hay una base sociológica de izquierda que además se excita contra la derecha española rápidamente. Que votan en el odio, votan a la contra. Votan en el odio, pero ¿por qué se remueve el odio? O sea, eso, el Partido Socialista es un especialista en los tiempos y en la movilización de los odios. Entonces, a partir de ahí, ¿hasta dónde es capaz de llegar el Partido Socialista? Va a depender de 2 factores. Las vascas menos, porque creo que las vascas... Es verdad que va a ser determinante si queda primero Bildu o el PNV, donde hay un empate técnico. Ahora eso sí que va a ser realmente increíble que Bildu pueda llegar ya a gobernar en el País Vasco. Qué mal se ha hecho durante 40 años en el País Vasco y en España para no atender este proceso de asimilación del peor terror que ha habido en nuestro país. Pero es verdad que el resultado de las catalanas puede ser determinante, porque es posible que vayamos a un bloqueo de no formación de gobierno, porque ni los 2 partidos nacionalistas suman, y además están enfrentados, y además el Partido Socialista
seguramente no contara con el apoyo de ninguno de los nacionalistas, porque sería tanto para poder gobernar ella, sería tanto como aceptar esa especie de regionalismo posibilista que el nacionalismo no quiere, porque entonces se acaba su compromiso con Al la figura no independencia. le viene bien que ella sea presidente de la Generalitat. Esto hay gente que me lo sigue rebatiendo. Yo creo que no, pero tú me dirás. Hay quien considera... Es que hay dos formas de verlo, ¿eh? Esto también es largo, pero... En todo caso, hay quien considera que si se produce un bloqueo institucional en Cataluña y hay que convocar reiteradamente elecciones, que yo no creo que moverían mucho ni decantarían el resultado, eso puede provocar la caída de Sánchez. Yo no. ¿Tú crees que no? No, porque si gana el Partido Socialista de Cataluña, él va a decir que es un líder generoso, que ha ofrecido soluciones a la sociedad catalana y que si el bloqueo se produce es por otros. Pero si eso ocurre y tanto Esquerra por su lado como Junts por el suyo le retiran el apoyo... Sí, pero para retirar el apoyo en España, en lo que es el gobierno central, tendría que haber una moción de censura. Es que, a ver, para que la gente lo entienda, solo puede caer un presidente del gobierno porque convoque elecciones, porque se muera o renuncie, y no quiero que se muera, evidentemente, oye, que se vaya voluntariamente, pero no se muera. Que no le pase nada, eso sí, que le pase todo lo bueno lejos de aquí. Que se vaya de vacaciones a África con esta señora. A Ghana y a Kenia, que les gusta. A Fez, para ver las escuelas coránicas de Fez. Esto es. Y en tercer lugar, que haya una moción de censura. ¿Quién podría apoyar una moción de censura en una composición parlamentaria donde el Partido Popular tiene 137 escaños, tendría que sumar a Vox obligatoriamente, y falta el apoyo de o PNV o Junts? Hombre, que se abstengan todos los demás. Sí, pero no falta que les apoyen, que se abstengan. En segunda votación. Pero estarían dispuestos a hacerlo, porque esa abstención tendría un valor también determinante. Eso es otra coste político. Es otra forma de chantaje. Sí, pero tendría un coste político. El problema es, ¿PNV lo va a hacer si el Partido Socialista diera el apoyo a Bildu en el País Vasco? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, el PNV no puede apoyar una moción. Y bloquearles, porque gobernar por decreto sistemáticamente, que es verdad que llevan 6 años haciéndolo, pero bloqueo tras bloqueo, tras bloqueo, tras bloqueo. Prorrogará presupuestos. Irá prorrogando presupuestos y tirará de decretos leyes. Sí, pero joder, no, soy consciente. Sabes mejor que nadie el coñazo que supone cada vez, por ejemplo, que quieres poner una figura impositiva nueva, no retocar otra o marranear otra que ya existe. Tienes que ir al Congreso, en todas y cada una de las ocasiones. La gente no daba nada por él en la última legislatura y convocó cuando le dio la gana, a 6 meses vistas del agotamiento de la legislatura, cuando le dio la gana. Entonces, a partir de ahí, yo lo siento, es que una persona que vive de la supervivencia, que fuera de la política... Solo nos quedan los jueces entonces, Mario, que termine de reventar toda la, toda la mierda que le llega hasta aquí. Para mí queda la acción judicial, evidentemente. Y luego un tema final. Europa, y entendiendo Europa, la Europa política, no la Europa social, que la Europa social sería para hablar muchísimo de ella, cómo ha cambiado la Europa de las naciones en los últimos 20 años. A Europa no le interesa que una pieza tan importante como Cataluña obtenga la independencia de España. ¿Por qué? Porque eso provocaría un efecto contagio, un efecto réplica en otros países. Es decir, lo de la amnistía, lo ven mal, pero veremos. Lo de un encaje bilateral dentro con España, lo pasarán. Pero lo que no pueden aspirar es que se independice Cataluña, porque eso generaría una presión en términos de pulsión secesionista en Francia, en Italia o en otros países del este, que no se podría aguantar. España, desde hace 100 años, es el tablero experimental de la independencia. Y para muchos países europeos, ven lo que está pasando en España, de algunas. Por lo tanto, no les interesa, porque eso rompería también las costuras europeas. Pues nos vendría Dios a ver. Yo, con respecto a Europa, sí que soy un poco más escéptico, pero hombre, lo que dice Garcés tiene todo el sentido del mundo. Pues si no, pues tú fíjate, el ejemplo belga es el clásico, con los flamencos y tal, pero hay muchísimas más naciones también con pulsiones nacionalistas o independentistas. Así es, y yo creo que eso sí que sería el tope. Por ahí Europa no pasaría, suspendería desde luego los fondos Next Generation. O sea, España, un país con la riqueza nacional que tiene España y con la importancia política y social, no se puede convertir, ya digo, en el sumidero del reconocimiento de formaciones nacionalistas ni la independencia. No me quiero poner conspiranoico, sabes que no lo soy, pero te propongo una idea de cierre y a ver, del 1 al 10, ¿qué te parece? ¿Podríamos llegar a concluir, en función de lo último que hemos dicho, que Sánchez sería una especie de tonto útil de muchos intereses que están fuera de nuestro país y que durará
lo que, en este caso, a determinadas entidades supranacionales, no siendo la menor de ellas la Unión Europea, le interese. Igual he derrapado un poco la conspiranoia. No, bueno, es una tesis, yo no voy a ir del 1 al 10. O sea, Pedro Sánchez lo que sí que ha hecho es aceptar de una manera crítica determinados postulados que, por cierto, es verdad que vienen de resoluciones o acuerdos de tratados y de organismos internacionales. Y eso, que ha sido durante 40 años un proceso de transnacionalización en el que España ha asumido determinados principios, pues evidentemente hay que empezar a cuestionar si alguno de esos objetivos o si algunos de esos principios son razonables en nuestro país, ¿no? Se podría hablar mucho de la Agenda 2030, muchísimo de la Agenda 2030, donde se asumen posiciones absolutamente partidarias, absolutamente encontradas. Y creo que habría que hacer un análisis mucho más pausado, porque hay cosas que son razonables y hay cosas que son absolutamente irrazonables. Pero es verdad también, insisto, que estamos en el marco del cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, donde España tiene que tener voz y posición propia. Yo no sé si él está al servicio de intereses extranjeros. Me da la impresión que está al interés o al servicio del interés de su mujer y de algunos miembros bastante, vamos a decir, poco recomendables del Partido Socialista Obrero Español. Este titular es bueno, ¿eh? Sánchez es prisionero de su mujer y de su partido. Y de su partido. O mejor dicho, él ha hecho rehén a su partido. Es que ahora ya se ha confundido Sánchez y el PSOE, y Sánchez y el PSOE y Sánchez es lo mismo. O sea, a mí esa expresión de sanchismo que me cae muy mal, o sea, es que estas ocurrencias dialécticas, que es verdad, es sanchismo puro, pero yo creo que habría que tener, la política debería ser dialécticamente un poco mejor, ¿no? Pero es verdad que el PSOE ahora mismo es Sánchez y Sánchez ahora mismo es el Partido Socialista. Esas osmosis generalmente son muy peligrosas. Es verdad, también digo una cosa, ¿eh? Si Sánchez cae, alguien dirá, no, 12 años enteros de gobierno del Partido Popular. Pues dependerá. Pues dependerá. Dependerá de cómo la izquierda que esta película ya se recupere en este país. Esta película ya la escuchamos en el 96 y después en el 2000, una mayoría absoluta, bla, bla, bla. Mario Garcés, ¿me aceptas otra cita la semana que viene? Claro que sí, un placer. Cuídate mucho, un placer. Semana Santa, que gane el Athletic de Bilbao. Que gane el Athletic de Bilbao, que gane el mejor y que descansemos todos. Feliz Semana Santa. Bueno, feliz Semana Santa no, porque todavía mañana nos queda la última retaguardia. No me falléis. Hasta mañana.